esta mañana quisiera hablar acerca de una oración que hay en la Biblia y que es muy poderosa. Es una oración que la primera vez que yo la leí era joven, o sea, ya hace muchos años atrás. No soy tan vieja, pero ya mi juventud pasó. Y cuando yo la leí, fue muy impactante para mí, porque yo dije, wow, qué poderoso lo que este hombre está pidiendo. Y a lo largo de los años, esa ha sido una de mis oraciones. Y he tenido que creer que el Señor va a obrar a favor mío muchas veces. Y es la oración de Jabes. No sé si alguna vez la han leído o la han escuchado, pero hoy vamos a hablar acerca de esta oración. Vamos a leer Primera de Crónicas 4, del 9 al 10, y dice así: Y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Gloria a Dios por eso. Aquí la palabra dice que su madre le puso Jabes, porque el nombre, bueno, ya lo veremos más adelante lo que significa el nombre Jabes, pero su madre lo dio a luz en dolor. Pero más allá de eso, él creyó a Dios, oró a Dios y Dios le otorgó lo que él había clamado. ¿Cuántos de nosotros venimos de una realidad difícil? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones en la vida o incluso a lo mejor no fuimos deseados y en la infancia vivimos con esa carga? Hay muchas personas que crecen a lo largo de toda su vida con esa sensación de que tus padres no te amaron o naciste porque naciste. Ojo, que eso no es así, porque si Dios quiere que estés aquí es porque Él lo ha querido. Pero yo he escuchado frases de mujeres que han dicho, este niño nació porque se me olvidó tomar la pastilla, ¿no? O sea, y no somos conscientes del daño que le hacemos a los hijos al no ser deseados. ¿Bien? Y lo primero que vamos a ver es quién fue Jabes. ¿Quién fue? ¿Qué nos dice la Biblia de este hombre? Jabes nació en la tribu de Judá, la misma tribu de la que David y Jesús vendrían más tarde, de la línea de la tribu de Judá. Jabes tuvo muchos descendientes, lo cual explicaría por qué su nombre aparece en la lista de crónicas. Su nombre en hebreo significa dolor o aflicción, doloroso o aquel que causa dolor. ¿Se imaginan esto? Que la madre, nace este niño y la madre dice, a este le vamos a poner Jabes, porque me ha causado dolor. No me gustaría llamarme Jabes. Es una etiqueta, ¿no? Y tenemos que tener claro que en la antigüedad los nombres tenían mucho peso. Y no era una mera etiqueta, sino que los nombres eran portadores de un profundo significado encerrado en letras. El nombre que esa mujer le puso a su hijo no fue porque sí. Realmente esta mujer tiene que haber pasado algo tan doloroso que este niño le iba a acordar toda la vida esa situación. Y además no solo eso, sino que le puso el nombre para llamarlo cada vez Jabes, 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 y mencionar
la carga, ¿no?, de dolor. La connotación de su nombre implicaba una situación no agradable. Era un prototipo de personas que en el nacimiento no ha sido bienvenido. Ha generado dificultad. Y este nombre lo marca y lo estigmatiza. ¿Qué habrá estado pensando la mamá de Jabes, no? Que no le importó ponerle este nombre. Y no lo sabemos con certeza porque la Biblia no lo menciona. Pero ¿sabes qué? Jabes se supo sobreponer a eso. Se nos dice que Jabes se destacaba por ser más honorable que todos sus hermanos. Eso lo dice la Biblia. Fue más honorable. La Biblia define a Jabes como el más honorable. ¿Y qué significa honorable? Significa intachable y puro. Es decir, Jabes, a pesar del estigma que tenía por su nombre, la palabra de Dios lo menciona como alguien honorable, alguien intachable. Y no solo eso, sino que alguien honesto, alguien puro. Qué maravilloso, ¿no? Y no solo eso, sino que lo destaca. Y dice que entre todos sus hermanos. Posiblemente cuando era pequeño se burlaron de él. ¿Alguna vez se han burlado de tu nombre? Hay personas que han recibido burlas por el nombre. Pero ¿sabes qué? Jabes dejó de pensar en su nombre, que lo marcaba proféticamente, y oró. Y no una oración cualquiera, sino que pronunció la mayor y más extraordinaria oración que se pudo imaginar. Él no dudó de presentar sus peticiones con humildad, con determinación. Y su oración para nosotros hoy significa un modelo, una guía. Nos mostró la tremenda fe que caracterizaba a este hombre. ¿Qué hizo? Clamó al Dios de Israel. Sabía que la única manera de cambiar su destino era aferrarse a Dios. Era la manera de hacer un punto y aparte. Decir, es verdad, me han mencionado toda la vida como dolor, que soy lo peor, pero yo clamo a Dios creyendo que Él va a escribir una nueva historia para mi vida. No importa lo que se determinó para mí en un inicio, hoy se termina porque clamo al Dios de Israel creyendo que Él va a cambiar mi realidad y que mi pasado no va a determinar mi futuro. Amén. Él se aferró a Dios, era la manera de salir de esa situación que lo marcó por tantos años. En Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Él visualizó y dijo, no tengo salida, pero el único que me puede dar una salida y que puede cumplir todos mis sueños, todos mis anhelos, es el Señor. Dios puede cambiar nuestra realidad. Jabes cargaba con tristeza y desgracia, pero con la ayuda de Dios sabía que algo iba a cambiar. El Señor fue su refugio y su prioridad. Y lo primero que vamos a ver es la primera petición que Él hace. Él clama y dice, oh Señor, si en verdad me bendijeras. Y bendecir en el sentido bíblico quiere decir pedir un favor sobrenatural. Cuando tú le pides a Dios, Señor, bendíceme, no estás pidiendo en lo natural, estás pidiendo en lo sobrenatural. Algo que solo Dios puede hacer, algo que solo Dios puede romper. Solo Él lo puede hacer. Jabes vivió en una época complicada. El pueblo de Israel ya estaba instalado en la tierra prometida. Se estaba como instalando de a poco.
peleaba con otros pueblos. Él veía, ¿no?, cómo el pueblo luchaba por esa tierra prometida que Dios ya les había dado. Pero ellos aún no terminaban de conquistarla 100%. Pero Jabes creía y esperaba fervorosamente que ese Dios iba a hacer milagros. Y así empieza su oración. Oh, si me bendijeras de verdad. Y con estas dos últimas palabras, bendijeras de verdad, las ventanas de los cielos se comienzan a abrir de manera excepcional y las bendiciones de Dios caen sobre quien las pide. Bendición, qué hermosa palabra, ¿no? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy en día esa palabra? A veces la decimos tan ligeramente, ¿verdad?, que se va perdiendo o va perdiendo fuerza en el tiempo. O nos decimos entre nosotros constantemente que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero realmente el peso de la bendición de Dios es sobrenatural en nuestra vida. Bendecir en el sentido bíblico es que Él nos enriquece en todas las áreas. Y su bendición no añade tristeza. Eso lo dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando somos bendecidos por Dios, Él nos enriquece en todas las áreas. Y no me refiero a la parte económica, me refiero en todo sentido de nuestra vida. Él nos enriquece. Y hay algo especial que quiero destacar en la solicitud de Jabes. Él dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones, cuándo, cómo y dónde las iba a recibir. Porque él no le pidió algo específico a Dios. Él clamó y dijo: Señor, si realmente me bendijeras, si de verdad tu bendición estuviera sobre mí. Él descansó en Dios porque sabía que si Dios le daba esa bendición, su realidad iba a cambiar. Su historia iba a cambiar. Confió incondicionalmente en el Señor y en las intenciones que Dios tenía sobre su vida. Y nada tiene que ver con lo que conocemos o practicamos. Cuando le pedimos a Dios cosas específicas, no, Señor, necesito un coche, necesito una casa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios tiene determinado para ti. Y cuando Dios te lo da, somos enriquecidos en todo sentido. Cuando buscamos la bendición de Dios como un valor que es el final de nuestra vida, nos rendimos por completo al río de la voluntad de Dios y su poder, sus propósitos para cada uno de nosotros. Nuestras necesidades vienen a ser secundarias en el momento que presentamos a Dios lo que realmente queremos. Lo que queremos es tu bendición, Señor, en mi vida. Tu bendición, Señor, en mi vida. La gente que verdaderamente está bendecida va por la vida bendiciendo a otros. Dios siempre bendice con un propósito. Y este hombre, con una simple oración, cambió su realidad. Tú también puedes cambiar tu realidad a partir de hoy. Si clamas a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu confianza y tu fe y le pides a Dios: Señor, bendíceme, Él sin duda va a cambiar tu historia. La segunda petición que él hizo fue: si ensancharas mi territorio. Si ensancharas, Señor, mi territorio. Dependiendo de la traducción bíblica, territorio se puede traducir como fronteras, lugares, costas. El término territorio podemos definirlo como un lugar propio para poder crecer, desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, en el servicio a Dios, en los dones. Todo lo que Él nos conceda, nos extendemos, crecemos,
avanzamos. Jabes oraba para que Dios le diera más territorio para conquistar como esta tierra prometida. Nosotros debemos orar para que Dios nos dé más oportunidades. Que en esta tierra se nos otorguen oportunidades, no solo para nosotros, sino para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Jabes oró para que Dios le extendiera, él entendía que Dios le iba a subir, que Dios le iba a promocionar, que Dios le iba a dar una vida mejor, que le iba a dar una vida más grande. Cuando tú le pides a Dios, Señor, extiende mi territorio, le estás diciendo, Señor, yo quiero pasar a otro nivel. Yo quiero que tú me hagas crecer a un punto que yo no lo pueda dimensionar, y Dios lo hace. Jabes sabía que el tamaño de su territorio se equiparaba exactamente al tamaño de su oportunidad. Sabía en lo profundo de su corazón que había nacido para algo más, que por muchos años lo llamaron dolor, 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 pero él sabía en lo interior que él había nacido con un propósito y le estaba pidiendo a Dios, Señor, extiéndeme, yo ya no quiero ser más dolor, extiéndeme. Él vivió en un tiempo en la historia de Israel en la que los judíos todavía estaban tomando la tierra prometida. Dios les había dicho que tomaran toda la tierra, pero en Jueces 1 menciona que las tribus fallaron en poseer toda la tierra que Dios había prometido darles. Jabes estaba decepcionado y clama a Dios con esta oración. Y en 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Lo crees? Pues entonces clama que tus ojos verán lo que jamás imaginaste. Porque hay cosas que Dios ha preparado para nosotros que aún no hemos conquistado. Y ahí están. Como el pueblo de Israel que tenía la tierra prometida y no tomaban posesión de ella. Y muchas veces nosotros estamos igual. Dios tiene la bendición para nosotros. Él nos ha extendido el territorio y ahí estamos, sufriendo. Como Jabes, dolor, dolor. Pero Dios tiene más para nosotros. Quiere engrandecer nuestro territorio con un propósito. Nos ensancha para incrementar nuestra influencia personal. Nos usa para bendecir a aquellos cuyas tierras hacen frontera con nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hacemos frontera con otros. Donde Dios te ponga. Con tu familia, con tus vecinos, amigos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. ¿Cuál es tu frontera? Pues a esos son los que tienes que bendecir. Dios quiere hacer grandes cosas para ti. El Señor aumenta nuestras oportunidades y nuestra influencia para tocar más vidas. Cuando Dios te extiende, no es solo para ti. Te extiende para que puedas alcanzar a muchos más. Cuando comencemos a pedir con fervor más responsabilidades con las que honrar a Dios, Él pondrá momentos y personas en nuestro camino. Jamás nos pondrá en situaciones que no podamos resolver. Es verdad que entrar en territorios nuevos produce cierta sensación de miedo o de incertidumbre. Pero a la vez tenemos que tener la convicción que Dios nos va a dirigir a medida que entremos en ese terreno. Orar por ensanchamiento de territorio es pedir que se cumpla un milagro. Un milagro es una intervención de Dios para que suceda algo que normalmente no ocurriría. ¿Crees en milagros? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Pues avanza y extiende tu territorio. La tercera petición de Jabes fue, si tu mano estuviera conmigo. Bien, ahora imaginemos la siguiente situación. Hemos recibido la bendición de Dios.
el territorio está delante nuestro, se ha ensanchado. Y de repente nos empezamos a sentir débiles e incapaces. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo me he sentido así. Empiezan a surgir dificultades, empezamos a darnos cuenta que no podemos, que no llegamos y nos sentimos fatal. Pero aquí tenemos dos opciones: o caemos derrotados o intentamos reconocer nuestra debilidad y decir, dependo de Dios. Soy débil, no soy capaz en lo humano, pero en Dios todo lo puedo. Dependemos de Dios y esto se llama vivir por fe. Tú y yo vivimos por fe. Tú y yo dependemos de Dios. Y todas las situaciones que nos toca enfrentar en esta vida, lo hacemos tomado de la mano de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es la mano del Señor sobre nosotros? Es un término bíblico que expresa el poder y la presencia de Dios en la vida de sus hijos. En Josué 4:24 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En el Nuevo Testamento podríamos indicar que la mano del Señor se refiere a la plenitud del Espíritu y por lo tanto esta aparece en todos los hechos extraordinarios que podemos leer en Hechos. ¿Han leído las historias extraordinarias del poder de Dios sobre sus hijos? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios sobre sus hijos? Pidamos a Dios que cada día el toque de su mano esté sobre nosotros. Y dependencia de Dios no es otro sinónimo que decir la mano de Dios está sobre mí. Todos los desafíos de esta vida, todas las cosas que te toca vivir o enfrentar, tienes que pedir que la mano de Dios esté sobre ti. Señor, yo no puedo si tu presencia no está conmigo. Yo no puedo si tu presencia no va conmigo. Déjame aquí. Prefiero no ir a ningún sitio si tu mano no está sobre mí. Y la última petición de Jabes fue: si me guardaras del mal. Si me guardaras del mal. Lo más importante para vencer el mal es mantenernos fuera de su alcance. Es por eso que la frase sigue en la oración: oh, si en verdad me guardaras del mal para que no me causara dolor. Nuestra súplica será por auxilio sobrenatural, para ser protegidos por el enemigo. El Señor nos comisionó para ser punta de lanza, para abrir camino, para ser usado por el Señor en esta tierra. Pero necesitamos que el Señor nos guarde del mal. Y esto es parte de ser bendecidos también por el Señor. A veces decimos, y yo he escuchado a jóvenes o a algunas personas decir: no pasa nada, yo voy a la discoteca, pero ahí no voy a hacer nada. Voy a ir a evangelizar a la discoteca. Yo he escuchado eso, lo he escuchado. Y yo digo, ¿qué? Con la Biblia en la mano en la discoteca. No tenemos que ser ilusos, Nosotros mismos tenemos que guardarnos. Pero el Señor nos libra de tentaciones. Él nos libra del mal. Yo he visto al Señor protegerme tantas veces, tantas veces. He visto la protección de Dios, como Él me guarda del enemigo, muchas veces. Y Jesús mismo, cuando sus discípulos le solicitaron una enseñanza, Jesús les dice: y ora esto al Padre, no los metas en tentación,
mas líbralos del mal. Tú puedes orar al Señor y decirle: Señor, guárdame del mal. No nos creamos super mujeres o super hombres, que total somos fuertes. No. Necesitamos que Dios nos guarde del mal. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios para ti? ¿Te has hecho esa pregunta últimamente? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Has deseado alguna vez una visión mayor para tu vida? ¿Te has sentido en una posición estancado y dices: ¿esto es la vida o hay más? Yo me he cuestionado muchas veces esto y yo he dicho: ¿hasta aquí? ¿No hay más? Sí que hay más. La oración de Jabes revela la voluntad poderosa y perfecta de nuestro Señor para nuestro futuro. Nos muestra un Padre que anhela darnos mucho más de lo que nunca pensamos o imaginamos, o que incluso ni siquiera pedimos, porque no somos capaces de verlo, de visualizarlo. Vuelvo a repetir las peticiones de Jabes: bendíceme, ensánchame, ayúdame y líbrame del mal. A veces no sabemos cómo pedir para que algo suceda en nuestra vida, algo se desate en nuestra vida, lo que está trabado por años. A veces no sabemos cómo clamar a Dios. Pero aquí hay una respuesta, aquí hay una oración. Y vamos a orar en esta mañana. Quiero que nos pongamos en pie. Si alguien me puede ayudar con la alabanza. Yo no sé tú, pero yo quiero una vida que honre más a Dios. Hay algo que tenemos que tener claro: Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros y todavía no las hemos reclamado, todavía están ahí. Y el Señor nos dice: pero hijo, si esto es tuyo, ¿por qué no clamas? ¿Por qué no me lo pides si es tuyo? Y están ahí. Esa plenitud de Dios en nuestra vida es justamente su voluntad. Dios quiere que tú y yo estemos plenos, que disfrutemos y honremos la vida. El Señor quiere bendecirnos, nos quiere enriquecer en todas las áreas. Y no me estoy refiriendo a eso que se está escuchando desde la prosperidad. No tiene nada que ver con la prosperidad humana. Tiene que ver con que cuando Dios nos bendice, cuando Dios viene a nuestra vida, cambia nuestra realidad y Él nos enriquece en todo sentido. En vez de estar a la orilla del río o beber un vaso de agua, esta oración de Jabes nos muestra que podemos adentrarnos en este río y no quedarnos en la orilla. Que nos empapemos del agua, no un vasito, sino que seamos empapados con el agua de Dios, con el río de Dios. Que fluyamos en ese río. Entonces el grandioso plan de Dios nos rodea y empezaremos a andar por los caminos inmensos y su agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Dejemos de luchar. A veces creemos que nosotros tenemos que conseguir las cosas, y es así, tenemos que esforzarnos. Pero si somos capaces de descansar en Dios y de clamar de esta manera, veremos cómo Dios va a empezar a abrir camino y a extender nuestro territorio, a que su mano esté con nosotros en todo lo que hagamos. Veremos la gracia y el favor de Dios derramado sobre nosotros. Donde vayamos seremos de bendición, donde vayamos seremos de influencia. Lo que nuestras manos toquen y hagan será bendecido y prosperado.
porque es lo que Dios quiere para sus hijos. Señor, a esta hora clamamos a ti. A esta hora queremos hacer la oración de Jabes con fe, creyendo en tu poder, creyendo en tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Y a esta hora, Señor, te pedimos que nos bendigas. Si realmente nos bendijeras, Señor, en verdad, tu bendición sobre nosotros. Padre, yo te pido la bendición tuya sobre tus hijos a esta hora. Desata tu bendición, Señor. Rompe cadenas. Rompe lo que les ha tenido atados hasta este momento en el nombre de Jesús. Rompe toda maldición. Rompe lo que el enemigo ha querido hacer para destruir familias. Señor, tu bendición es derramada sobre tus hijos a esta hora. Si realmente tu bendición estuviera sobre nosotros, Señor. Padre, ensancha nuestro territorio. Ensánchanos, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste. Ensancha nuestro territorio, Señor. Queremos conquistar todo lo que tú tienes para nosotros. Aleluya. Ensánchanos, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Si tu mano estuviera sobre nosotros, queremos vivir en ese favor, en esa gracia. Tu mano sobre nosotros, Señor. Y por último, líbranos del mal. Guarda nuestra vida. Líbranos de tentaciones, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús. Amén.